Ok. ¡Oh! Ok. Tengo un nudo. Hace un mes vi Emilia Pérez. Bastante tiempo después de que se estrenara mundialmente en Netflix, pero poco antes de que saliera en cines mexicanos. Y tengo que decir que es una película peculiar. Muy apropiadamente producida por una casa productora llamada Why Not Productions, porque parece ser que es lo único que se preguntaban mientras hacían esta película. Diferente a todo lo que he visto y aparentemente en una disputa constante sobre si ser una película seria o venderse como una comedia. En este video le daremos un vistazo a ciertos temas en torno a la producción, de la recepción de la industria, del público en general, que me causaron un poco de interés, como las palabras aprobatorias aparentemente de Guillermo del Toro en el DGA Theater, que generaron controversia entre el público mexicano y causó ahí algunos rollos y discusiones en redes sociales. Y también vamos a resolver el misterio de los traductores mexicanos desaparecidos. Realmente no me quiero concentrar demasiado en dar un sumario o un resumen de lo que fue la trama en sí. Creo que hay mejores videos en línea que pueden utilizar como referencia para lo que es la estructura de la trama y todos estos temas narrativos. Quiero enfocarme un poco más en ciertos aspectos de la producción y otros temas un poco más específicos. La primera cosa que noté al ver Emilia Pérez es que da una sensación de que estamos viendo un México sin México. Es una representación que se siente parodiada, no auténtica, no genuina. Hay algo en la forma de presentar a México de esta película que no me convence. Y creo que muchas otras personas también lo notaron, pero que es algo que se siente como si supieras que estás viendo la representación del país y los panoramas que suelen componerlo y los elementos, pero es imposible poner el dedo sobre lugares específicos porque no los tiene. La película fue grabada en su totalidad utilizando un set fabricado en Francia, lo cual es bastante evidente, realmente no hay duda de ello. Y esto genera una sensación de que algo falta. Y esto plaga a la película con una vaga aura de familiaridad de principio a fin. Y provoca una incomodidad indescriptible porque tú sabes que no estás viendo México. Y creo que ese es el primer problema de esta película. Que realmente no hay algo que tú digas, esto es México. Puedes ver los componentes, puedes ver la comida, puedes ver a la gente, puedes escuchar la música, pero no es convincente. Inclusive en el diálogo, los términos coloquiales y las palabras e incluso a veces la estructura de las oraciones no corresponden del todo a lo que normalmente se escucharía en México en una conversación normal. Y las canciones contienen lírica que no empata en absoluto con lo que un hispanohablante natural diría para expresar las ideas detrás de esta letra en las canciones, escuchándose hasta ridículo la mayor parte del tiempo. Lo cual, hasta cierto punto, es entendible, ya que la película nació como una ópera escrita por Jacques Audiard, inspirada vagamente en el capítulo 6 o 7, como él lo dice, de una novela llamado Écoute, Listen o Escucha, la cual empezó a escribir durante la pandemia del COVID, cuando el vato estaba encerrado en su departamento y no tenía ningún tipo de contacto social o contacto con el mundo exterior, lo cual ah, explica bastante que se sienta como un sueño febril, honestamente. Adicionalmente, las canciones finales incluidas en la película fueron compuestas principalmente por Clement Ducol y Camille. Por cierto, esta señora es la que hizo la canción esa de Ratatouille y además le dio voz al personaje de Colette en el doblaje francés. Supuestamente con asistencia de un traductor mexicano que los ayudó con la localización de las letras y el uso de ciertas palabras, aportando contexto cultural. Sin embargo, este traductor permanece en el anonimato porque tampoco la fuente de la cual Wikipedia toma esta información los menciona por nombre.
Solamente se refiere a este traductor como un traductor mexicano. Esto va a ser importante después. Esto, aunado a que ningún actor principal de la película es mexicano, deja palpable una ausencia de la verdadera esencia e impresión que México deja al aparecer en la pantalla grande. Se nos muestran todos los colores y sonidos característicos de México, pero falla rotundamente en presentarnos una imagen convincente con estos elementos. Y cabe mencionar que Audiard sí conoció y visitó México hace 40 años. Por eso se puede ver que tiene la idea general de cómo debería verse su película, pero simplemente no fue suficiente para vender la idea de estar viendo a México. Algo que recibió mucha crítica fue el performance de Selena Gómez con su español raquítico. Pero al menos la película ofrece la explicación de que ni el personaje de Selena Gómez ni el personaje de Zoe Saldaña son mexicanos naturales. Por lo cual su forma de hablar no es incompatible del todo con la realidad de este México de fantasía que la película pinta. Entrando un poco más en materia de la producción de la película y no tanto de la representación de México, la fórmula que Emilia Pérez sigue parece ser fiel al estilo y fórmula de dirección de Jacques Audiard. Utilizando la dualidad y la paradoja se sumerge en temas sociales y referentes a la naturaleza humana a través de sus múltiples trabajos. En este caso combinó la vida del crimen organizado con la vida de una persona transgénero, que desgraciadamente simplemente no combinan en absoluto. Y aunque el concepto pudiera sonar interesante, la ejecución se sintió terrible por la naturaleza del oficio del cártel. Y además, la película falla rotundamente en presentar un juicio moral, no solo al crimen organizado, sino también a las acciones de Emilia Pérez. Poco se realiza en torno a explorar las complejidades de qué lleva a alguien a una vida de crimen, el trasfondo social, las cuestiones morales, y mucho menos enfrenta al protagonista a una verdadera expiación o crecimiento personal. Los errores de su pasado parecen ser borrados solamente por el hecho de fingir su muerte y empezar una nueva vida como mujer. Pero no hay arrepentimiento real sobre sus acciones. El filme solo la trae de vuelta para que ahora juegue a ser la heroína. Fundadora de una organización que busca a las víctimas del crimen organizado que muy probablemente su propio cártel provocó, pero jamás enfrenta a Emilia Pérez a su pasado, más que a través de su ex esposa. Y un par de escenas por ahí donde dice: pienso en mis víctimas todos los días y la. Pero la penitencia no llega más que hasta el final de la película, donde se le da una muerte heroica y trágica. Solamente se siente que se está glorificando al personaje, pero termina sintiéndose barata y no merecida en absoluto. Y considerando que el planteamiento original de esta película nace de dos personajes, de un capítulo corto de una novela de Boris Razon, quien por cierto aclaró que no haría nada más con ellos, no es difícil entender por qué esta obra de 2 horas se siente falta de cocción e incompleta y sin un objetivo final al cual llegar, pero lo compensa un poco con su libertad creativa, aunque a veces parece pecar de ella. El trabajo fotográfico y cinematográfico son asombrosos. Conforme la película avanzaba, no podía dejar de sentir que estaba viendo una muy mala película filmada de la manera más asombrosa y hermosa posible. Fuera de un par de cortes extraños en la edición que hace que una escena brinque rápido a otra, o que ciertos ángulos de cámara cambien súbitamente, la edición también parece competente. Sin embargo, las canciones son un hit or miss severo, sin un terreno medio. 2 son genuinamente buenas y podrían haber hecho un clásico moderno de esta película, pero están enterradas entre otras 18 que van desde mediocres hasta las piezas más ridículas de lírica que escucharás en tu vida. Aparte, claro, del resto de la película, que tampoco le hace muchos favores.
A oídos extranjeros quizá no sea mayor problema. Estamos acostumbrados a escuchar música en otros idiomas y no pensamos mucho al respecto porque simplemente estamos escuchándola por los ritmos, por lo agradable que se escucha al oído, la letra, la voz, pero no pensamos mucho en qué significan esas letras cuando escuchamos música en otros lenguajes. Pero siendo nosotros hablantes naturales del lenguaje utilizado en la película y en las canciones, es imposible no notar que la letra está construida de una forma increíblemente bizarra. Aún así, aprecio lo experimental y atrevida que resultó ser, y que es exactamente lo que el autor quería que fuera. A fin de cuentas, me atrevo a defender los trabajos de autor. Podrá no gustarnos a muchos, pero esa autenticidad del director se siente muy fuerte. Una parte importante de la crítica del cine es entender el objetivo y el contexto de la creación de una obra. Una forma condensada de lograr esto es ver el género al que pertenece cualquier película que vamos a ver y el medio en el que están desarrolladas. En este caso siento que mi opinión de la película se ve fuertemente influenciado con el qué tan serio es el lente con el cual se nos pide ver esta obra, ya que al terminarla con mis sentimientos encontrados en una mano y mi mouse en la otra, entré a Wikipedia para leer un poco más al respecto y vi la palabra que me hizo dar un suspiro de alivio. Comedia. Cuando vi la palabra comedia en la página de Wikipedia dije, ¡ah! ¡Claro! Por supuesto. Porque hasta ese punto, claro, estoy dispuesto a aceptarla como una comedia. La verdad sí me hizo reír con lo ridícula que era a veces. El problema con esto es que hay cierta disputa respecto a la categorización, pues la propia página de Wikipedia en español ofrecía esta descripción, pero la versión en inglés no. Lo cual fue extraño, porque unos días después ambas versiones mostrarían la misma información y dan la idea de que al menos hay elementos cómicos en la cinta, lo cual pronto se convirtió en un sabor agridulce en mi boca, porque ya no sé qué prefiero que hagan los directores extranjeros y los artistas extranjeros, si hacer comedias sobre nuestra realidad mexicana o si hacer obras serias pero mediocres al respecto. Realmente no tengo una respuesta para eso. No sé cuál prefiero. Solo para que no digan que no les dije, Wikipedia actualmente ya no muestra la descripción de comedia en sus artículos ni en inglés ni en español. Pasaron ciertos días y estuve revisando consistentemente las páginas donde se recopila un poco de información respecto a las películas, buscando un poco más de claridad respecto a esto de si es comedia o no. Rotten Tomatoes omite completamente la descripción de comedia, al igual que Netflix, que es el distribuidor oficial de la película, mientras que la página de IMDb sí utiliza el tag de comedia para describirla. A pesar de ello, creo que es claro que no se concibió de manera humorística y que las risas que saca en sus momentos más ridículos son meramente incidentales. Del Toro estuvo en el spotlight un rato en las redes sociales porque la gente lo andaba flameando porque le gustó la película supuestamente, lo cual llamó mi atención. Por lo tanto, busqué la entrevista en la cual Guillermo del Toro supuestamente dijo que le gustó la película y honestamente creo que es bastante evidente que Guillermo del Toro está alabando al director y al talento de producción y al proceso que llevó a esta película a ver la luz del día. No es muy explícito sobre si le gustó o no le gustó porque no es tan sencillo, pero como profesional de la industria y como creador puede reconocer el talento y la creatividad cuando la ve, además de que él reconoce las complicaciones del proceso de crear arte y los riesgos que esto implica. No juzgaría honestamente a Del Toro en caso de que genuinamente le gustara la película. Quizá él vio algo que otros no vimos, pero al menos
Sus palabras parecen reflejar una opinión más matizada. Y también hay que ser justos. Estaba hablando frente a un público sobre la película y sobre Jacques Audiard. No es de esperarse que un invitado de ese calibre se ponga a insultar lo que acaba de ver. Y es por eso que se me hizo algo extraño la manera en que la gente reaccionó ante las palabras de Guillermo del Toro. Pero bueno, hay temas más importantes plagando a esta película y vamos hacia ellos. Para no hacer demasiado largo este video, evité poner largos segmentos de la entrevista con Del Toro, pero en la descripción pueden encontrar los links a todas las entrevistas y artículos que estoy referenciando para que puedan leerlos o verlos con calma. Como dije anteriormente, una de las primeras cosas que brincan a la vista inmediatamente es lo absurdo de la lírica y las letras de las canciones de la película. Es bastante evidente que fueron concebidas originalmente en otro idioma y después traducidas al español. Y como la página de Wikipedia parece indicarnos, estas letras fueron creadas originalmente por Camille y después traducidas al español con ayuda de un traductor mexicano. Esta información carece de referencia en la versión en español de Wikipedia al momento de hacer este video, pero la versión en inglés sí contiene una referencia que nos lleva al sitio web World of Real, con un artículo del 2023. Este artículo fue escrito por Jordan Ruimi y aparentemente es la mención más temprana que tenemos del involucramiento de este traductor mexicano. Sin embargo, tampoco le atribuyen ningún nombre, dejándonos en un callejón sin salida. Así que hice lo único sensible y lógico que cualquier persona haría y le mandé un mensaje a Jordan Ruimi a través de la sección de contacto de su página, siendo lo más polite, amable y claro posible, para ver si podía obtener un poco más de información al respecto. Y mientras espero la respuesta de Ruimi, me puse a leer otros artículos y entrevistas para ver si podía encontrar esta información desde otra fuente, pero no logro encontrar el paradero de este traductor mexicano. Incluso acudí a un artículo en francés que estaba bloqueado por un paywall y estaba traduciéndolo, extrayendo el texto de los párrafos desde el código HTML de la página, pero no llegué muy lejos antes de hartarme y mejor lo abandoné. También me puse a leer con atención los créditos de la película y estuve buscando cualquier cosa relacionada a la música, a las letras, a las canciones, cualquier cosa que mencionara el sonido o todo este detalle de la música, lo leía con atención para tratar de encontrar a estos traductores, pero no tuve ningún tipo de éxito con esto. El único nombre que salta a la vista es el de Ortos Soyuz, que es acreditado como el coach lingüístico, pero no creo que esta sea la persona que estoy buscando. Aún así, creo que a este man le faltó ponerse un poco más al tiro, pero la realidad es que no sabemos cuánto control creativo se le otorgó o cuánto se tomaron en consideración sus observaciones. Más adelante se acreditan las canciones una por una, y hay una división entre las canciones principales y la música adicional. En la sección de las canciones, toda acreditación de composición se otorga a Camille como C. Dalmais, Jacques Audiard como J. Audiard y Clement Ducol como C. Ducol, mientras que en la música adicional las cosas se ofuscan un poco más. Como referencia a la palabra paroles, paroles, le parole, no sé cómo se diga, significa palabras en francés y hace referencia a la letra de la música. Esta está acreditada a una multitud diversa de nombres, pero esta música es más de apoyo a lo largo del filme, mientras que en las canciones principales que dan vida a la trama no atribuyen ningún crédito a algún mexicano. Por lo que estaba atreviéndome a poner en duda la existencia de este traductor mexicano que ayudó a la composición de la letra. Un momento. ¿Vieron eso? Aquí atrás. Eso de ahí. Fierro viejo. ¿Acaso son los créditos para el canto original del Fierro Viejo? Revisé esta información en línea y resulta que sí. Los créditos enlistan a Marco Antonio Terrón Aguilar como el compositor y a su hija como la intérprete, María del Mar Terrón Martínez. Y menciona más abajo que esta canción se otorgó con la amable autorización de Marco Antonio Terrón Aguilar. Cuando vi esto, no pude evitar sentirme cautivado
Yo sé que toda producción se ve obligada a otorgar los créditos donde pertenecen, pero este se me hizo un detalle bastante encantador. Es probable que por mi cuenta jamás me hubiera enterado de quién es el compositor o creador original de esta pieza tan icónica y representativa de México. Y al menos por esto me siento muy agradecido con esta película. Bueno, volvamos a mis quejas sobre no poder encontrar a los traductores mexicanos en los créditos. No sé qué es con certeza, pero estas observaciones me causaron mucho conflicto. Sentía que realmente estaban tratando de cubrirse de alguna manera y fue uno de los motivos principales por los cuales decidí hacer este video. Pero mientras grababa el material que iba a utilizar para este video, me topé con un pequeño detalle muy interesante. Existe la página de Wikipedia para el soundtrack específicamente de Emilia Pérez, la cual nunca revisé. Y ahora veo que debía haber hecho antes. Y solamente vi que estaba ahí enlistada, no recuerdo ni cómo la vi, pero la encontré y dije, bueno, voy a echarle un ojo. Entré a la página de Wikipedia y me puse a leer, todo normal, encontré la misma cosa de siempre, que había un traductor mexicano involucrado, pero sin acreditarlo. Pero, oh Dios, nuevamente se menciona a los traductores mexicanos, pero ese es el tema, traductores en plural. Y por primera vez los mencionan por nombre, Carla Áviles e Ignacio Chávez. Estos dos nombres no los encontré en ningún otro lado cuando estuve investigando sobre esto, en ningún artículo. Y dije, ¿cómo es posible? Dije, bueno, ya encontré los nombres, pero no es tan sencillo. Porque la cita de Wikipedia está únicamente para la parte previa a donde se enlistan estos dos nombres. Y efectivamente, seguí la fuente y llegué a un artículo que habla sobre el proceso de creación de las letras para las canciones, etc. Pero no se mencionan a ninguno de los dos autores. Incluso vi la entrevista completa en la que está basada el artículo. No era muy larga, pero no me ayudó en nada para acercarme más a esta pista de quiénes son estas dos personas, Carla e Ignacio. Sin embargo, gracias a esto encontré esta joyita. Did Jacques ever talk? I have this movie musical in my head. I have that one. Were there ever any reference points? Jacques hates musicals. Yeah. And still does, except Emilia Pérez. Jax, ¿cómo que no te gustan los musicales? Entonces, ¿por qué hiciste uno? Esta entrevista fue reveladora. Recontextualizó muchas de mis observaciones respecto a la estructura de la película y entendí perfectamente. Jax no solo no le gustan los musicales, los odia. Y esto de cierta manera explica muchas cosas. Porque siento que la película no funcionó ni como película narrativa, ni como musical. Y ahora entiendo por qué. Creo que es imposible de compensar algo así. Y respeto el esfuerzo de crear una pieza de arte de lo que no es a lo mejor tradicionalmente tu interés o tu medio. Pero Dios mío, Jax, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? Bueno, continuando mi investigación, regresé a Google y empecé a hacer un poco de investigación súper profesional y altamente secreta con todos los recursos que tenía a mi alcance. Pero realmente buscar estos dos nombres por separado no me llevan a ningún lado. Y el tema de Carla se ofusca mucho más, porque al buscar a Carla siempre obtengo a Carla Gascón, porque es la protagonista, pero nada de Carla Áviles. Finalmente busqué a Ignacio Chávez, forzando la búsqueda está relacionada con Emilia Pérez, y por fin encontré un preview en Google que se veía prometedor. Entro a este artículo y encuentro no solo el nombre de Ignacio, sino también el de Carla, citados, parafraseados en un párrafo. Y busco quién dijo este párrafo y es Camil. Entonces me percato de que este artículo está basado en una entrevista y hay video de esa entrevista. Así que me pongo a verlo.
En esta entrevista, Clement Ducol y Camille están hablando sobre el proceso de creación de las letras nuevamente, pero de forma más específica, y ambos empiezan a abordar el tema de cómo ninguno de los dos habla español y cómo tuvieron que utilizar ayuda externa para crear estas letras. Y finalmente es donde escucho a Camille decir esto. Yes, we had along with us Carla Aviles and Ignacio Chavez, who are both Mexicans and who really helped us making everything correct in terms in a very early stage when demoing, in terms of pronunciation, in terms of cultural accuracy. We had lots of conversations about the language and the culture and everything that's going on in Mexico. Y el misterio estaba solucionado. Ahí está la fuente principal. No puede ser la original porque esta entrevista y el artículo datan del 2024 en diciembre y Jordan Ruimi, para World of Real, hizo su artículo en el 2023. Pensé en hacer doble check con los créditos de la película, pero honestamente no tenía muchas ganas de hacerlo. Lo que sí hice fue revisar los créditos enlistados para la película en IMDb y en Metacritic, pero por algún motivo no puedo encontrar ni a Carla ni a Ignacio en ellos. Creo que es bastante importante el hecho de que Camille tiene una entrevista grabada en la que menciona a estos dos traductores, porque honestamente me había causado mucho ruido el hecho de que se insistiera tanto en que habían estos traductores involucrados, pero no tener una evidencia sólida de su existencia. Al menos ahora puedo ver que sí existen para Camille. Creo que solamente quería tener un poco más de claridad sobre quiénes eran estos involucrados, aunque no sepa exactamente quiénes son. Puede que sean amigos cercanos de Camille o de Clement, puede que sean profesionales de la industria, no lo sé, pero al menos tenemos un nombre a quien acreditar ese trabajo. ¿Qué rayos estaban haciendo con esa traducción? Lo cual me lleva al punto de entender, pues, a pesar de que sí hubo un talento mexicano involucrado en la creación de las letras para las canciones, no quedaron muy bien porque fueron ideadas originalmente en francés. Y esto solo reitera cómo debió haber más talento mexicano involucrado desde el principio, y quizá no solamente involucrados en la traducción, sino en el proceso completo desde concebir la letra. Pero al menos me quité esta duda de mi cabeza y puedo dormir en paz. Creo genuinamente que el arte no ofrece respuestas, pero sí preguntas. Creo que el arte no existe para explicar cosas, sino para cuestionarlas. Jacques Audiard está muy al tanto de esto también, por la entrevista donde se disculpa con México por la reacción que Emilia Pérez generó entre nosotros. Él deja muy en claro cómo el arte se supone que debe plantear preguntas y cómo el realismo queda en una capa secundaria de importancia, lo cual es bastante válido a mi punto de vista. Y por supuesto sus disculpas están más orientadas a la escandalización que pudo haber provocado esta obra. Esta visión también queda respaldada por el motivo original por el cual la película existe y por la cual Jacques Audiard decidió hacerla. Se trataba únicamente de explorar qué pasaba con dos personajes después del final del capítulo de la obra a la que pertenecen. Puede que esto no ofrezca una trama demasiado interesante, pero al menos Audiard se atrevió a imaginarla. Y no solo imaginarla, sino a intentar plasmarla. Es un fanfiction glorificado, vaya. Pero por su trabajo artístico y creativo creo que merece bastante reconocimiento. Aunque el producto final sea tan cuestionable. También con toda esta historia de la investigación y todo lo que leí, todo lo que escuché a Jacques decir en sus entrevistas, y a Clement y a Camille, comienzo a sentirme renuente ante emitir un juicio negativo respecto al proceso de creación al que la película se sometió. No puedo evitar sentir un grado de hipocresía de mi parte por juzgarla, por no representar correctamente a México, cuando es probable que esto haya ocurrido desde siempre, con muchas otras películas. No sabemos qué piensan los egipcios sobre las películas de la momia. Tenemos registros de que a los indios no les gustó su representación que Danny Boyle les dio en Slumdog Millionaire. También es posible que los británicos se ofendieran porque Alfonso Cuarón, un mexicano,
representara al Reino Unido como un estado totalitario ante el final del mundo en Children of Men? ¿O qué tal la élite blanca? ¿Alguien ha pensado en cómo se sintieron por la representación que tuvieron en Get Out? ¿Alguien les ha preguntado cómo se sienten? ¿Alguien se puede preocupar por los millonarios? En conclusión, creo que el realismo y la fidelidad a la realidad no son tan importantes al momento de crear arte ni películas. Creo que la realidad constantemente es desafiada en este medio. Y al menos en lo personal no creo poder calificar negativamente a esta película por su representación de México. Creo que simplemente no estamos acostumbrados como mexicanos a ver a México interpretado a través de los ojos de los extranjeros. Genuinamente dudo que esta sea la representación más errónea u ofensiva sobre México. Y es donde tenemos que reconocer que el arte no pide permisos. No hay una fórmula para crearlo. No busca satisfacer a nadie. Eso es lo que lo hace tan interesante e inmortal, su espíritu desafiante y su capacidad de generar reacciones y emociones en nosotros, tal y como las que sentimos como mexicanos, presenciando tal afrenta a nuestra imagen. Creo que la película cumplió su objetivo. Creó una reacción y puso a la gente a hablar sobre ella. Provocó emociones y planteó preguntas. Y genuinamente es una de las películas de todos los tiempos. Y aún así, después de todo, no puedo recomendársela jamás a nadie. Y jamás volvería a verla. Gracias, Audiard. Está horrible. Me encanta. No es cierto.